Otra forma de clasificar los estudios es según su unidad de análisis. Este concepto es distinto del de unidad de investigación, que en los estudios clínicos corresponde, en términos generales, a personas. La unidad de análisis puede coincidir con la unidad de investigación cuando el análisis se realiza a nivel individual. En ese caso, la información se centra en los atributos de cada participante, incluyendo el desenlace principal de interés y las demás covariables relevantes para el estudio. Ahora, el nivel individual puede desagregarse a un nivel intraindividual. Así podemos observar unidades de análisis que correspondan más bien a muestras biológicas, biopsias, perfiles genéticos o episodios clínicos específicos por individuo, como crisis asmáticas o consultas a servicios de urgencia. Cuando existe más de una observación por participante, esta estructura debe considerarse explícitamente en el diseño y en el análisis metodológico. Por otra parte, el nivel individual puede agregarse a un nivel poblacional, dando lugar a estudios ecológicos. En este tipo de diseño, la unidad de análisis está constituida por grupos o agregados de personas, tales como establecimientos educacionales, manzanas, comunas o regiones. En estos estudios, el interés se centra en atributos colectivos de cada unidad de análisis y no en la identificación individual de sus integrantes. Por ejemplo, puede analizarse el número de mujeres en edad fértil por servicio de salud o la frecuencia de enfermedades crónicas por comuna. Un ejemplo adicional de análisis no individual es la revisión sistemática, en la que la unidad de análisis corresponde a cada estudio incluido y no a los participantes de esos estudios. Asimismo, pueden reconocerse situaciones intermedias, como los estudios por conglomerados o clústeres, que serán abordados con mayor detalle al revisar los ensayos clínicos. Finalmente, es posible integrar los criterios revisados para proponer una estructura general de los estudios científicos. En este marco, y con fines didácticos, partiremos desde la posibilidad de contar con una hipótesis de investigación explícita. Así, suele ubicarse a los estudios descriptivos entre aquellos que no formulan una hipótesis analítica en sentido estricto. No obstante, conviene recordar las precisiones discutidas en la clase anterior respecto de este tópico. Dentro de los estudios analíticos, una primera distinción relevante se establece entre diseños observacionales e intervencionales. Esta diferencia depende de si la variable independiente o exposición de interés es manipulada por el investigador. Cuando existe manipulación deliberada de la exposición, el estudio es intervencional. Cuando ello no ocurre y los fenómenos son observados tal como se presentan, el estudio es observacional. En términos generales, los estudios intervencionales implican un seguimiento temporal desde la asignación de la intervención hacia la evaluación de los desenlaces, por lo cual dichos estudios son prospectivos por naturaleza. El ejemplo paradigmático de esta categoría es el ensayo clínico aleatorizado. En los estudios observacionales, una clasificación posterior puede realizarse según su temporalidad. Cuando la medición de las variables se efectúa en un único momento o corte, se trata de un estudio transversal. Este diseño es especialmente frecuente en estudios de prevalencia y en ciertas evaluaciones de métodos diagnósticos. En cambio, cuando las observaciones se organizan a lo largo del tiempo, el diseño corresponde a un estudio longitudinal. Dentro de los estudios longitudinales, un criterio adicional corresponde a la dirección temporal del análisis. Cuando se identifica en el presente a un grupo de participantes según su condición de exposición y posteriormente se les sigue en el tiempo hasta la ocurrencia del desenlace de interés, se está frente a un estudio prospectivo o concurrente. El diseño paradigmático de esta categoría es la cohorte prospectiva. En cambio, si tanto la exposición como el desenlace ya han ocurrido al inicio del estudio, podemos reconocer dos posibilidades: una, en la que analizamos una cohorte de pacientes, identificamos una exposición y observamos si a través del tiempo aparece el desenlace de interés.
Por otra parte, podríamos seleccionar participantes en función de la presencia o ausencia del desenlace y, posteriormente, indagar en el pasado y evaluar la existencia de la exposición de interés. Esto es lo que ocurre en los estudios de casos y controles. Es importante señalar que cada una de estas categorías comprende múltiples variantes metodológicas, por lo que no existe un único molde aplicable a todos los estudios. Estas diferencias se revisarán con mayor detalle en los capítulos correspondientes. En síntesis, la clasificación de los diseños de investigación puede abordarse a partir de diversos criterios complementarios, entre ellos la unidad de análisis, lo cual se puede integrar a la presencia de hipótesis, el carácter observacional o intervencional del estudio y su temporalidad. El uso riguroso de estas categorías permite describir con mayor precisión la lógica metodológica de una investigación y facilita la interpretación de sus resultados.